Son las 6 de la tarde con 38 minutos y bueno, pues hoy en la mañana el periodista de Univisión Jorge Ramos estuvo en Palacio Nacional. Ahí le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador pues sobre los resultados, los malos resultados evidentemente de su estrategia de seguridad, porque según datos del secretario ejecutivo, datos del gobierno, pues este ya es, aunque se quiera negar, el sexenio con más homicidios desde Carlos Salinas de Gortari, desde la historia moderna de México. El presidente, por supuesto, negó lo que el periodista le estaba comprobando con datos. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Estos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente, y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. La pregunta es la siguiente: ¿y está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado abrazos no balazos? ¿Y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver? Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Homicidios dolosos. Dolosos. Depende cómo veas las cosas. Sí. Porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. Fíjate desde que no. Hace 5 años. No. El problema de siempre era la corrupción, que ustedes solaparon, los comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados. Yo critiqué a Felipe Calderón y a Peña Nieto todos sus sexenios. Vámonos con esto. Tú debes saber que no hay texto sin contexto. Si tú me das un dato así y no se tienen los antecedentes, pues entonces sí gana el sensacionalismo. Son sus datos, ¿sí? Señor presidente. Por eso, nosotros no vamos a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan. Además, a pesar de todo lo que se reporta todos los días en México, el presidente aseguró que México es un país pacífico. De sus datos, en el 2023 hubo 29,675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No. Una verdadera tragedia. Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, sí, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives en Estados Unidos. Que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. Pero no me va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. No con esas cifras, señor presidente, con todo respeto. No. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Tenemos visiones distintas, qué bueno. No hay un presidente, ¿sí?, que atienda todos los días este problema de 6 a 7 de la mañana. Con eso todo no su equivale gabinete. a resultados, pero eso no equivale a resultados. ¿Cómo no? O sea, es que tú no los quieres ver. Lo que estamos haciendo nosotros nos tiene satisfechos porque se ha ido reduciendo la incidencia delictiva. Pero 190,000 muertos, señor presidente. Sí. Es una cifra terrible. Ya te dije, si vamos a eso, yo te podría decir, la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos, y lo lamento mucho. Pero sí reconoce que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. No. Gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, señor presidente. Bueno, pues el presidente no reconoce absolutamente nada. Este intercambio, digamos, entre el periodista Jorge Ramos y el presidente duró unos 30 minutos. Esto apenas que le presento es una partecita de lo que sucedió, pero el presidente no reconoce absolutamente nada, ni el número de ejecuciones, ni la violencia contra los periodistas, ni la violencia que se está generando contra los ciudadanos, contra los niños en muchas partes del país. Pues qué experiencia, Jorge Ramos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Susana. Buen resumen, ¿eh? Lo hicieron mejor que nosotros. Gracias, Jorge, pues aquí, de verdad, aquí en la redacción, gracias. Jorge, a ver,
pues, ¿qué decir? ¿Qué reflexionas? El presidente no reconoce el número de homicidios, que evidentemente, o sea, no hay no hay que hacer una revisión exhaustiva, decir, es el sexenio con más homicidios. Es un dato, es un hecho. México evidentemente no es un país pacífico, es un hecho que vemos todos los días, que no es violento contra los periodistas, pero cuestión de ver las estadísticas. Jorge, cuéntame, ¿qué piensas ahora después de esta quinta, entiendo, participación tuya frente al presidente? Mira, yo creo que ha sido algo acumulativo. Es la quinta vez y desde que fui la primera, el problema de la violencia era y sigue siendo, a mí me parece, el más importante. El presidente en el 2019, recuerdo perfectamente, él dijo que ya no iba a culpar a administraciones anteriores y que iba a responsabilizarse de lo que ha ocurrido. Pero yo creo que nos encontramos ante un presidente en negación. O sea, ¿cómo negar que México es un país violento? Es un país no violento, muy violento. Cuando tienes 81 asesinatos al día, eso es una verdadera tragedia nacional. Y el hecho de que el presidente no lo vea, a mí me parece grave porque si el presidente creyera que había un problema ahí, haría más, cambiaría la estrategia, trataría de hacer algo distinto. Pero si el presidente no ve que con 166,000 muertos hasta el momento y quizás casi de 190,000 al final de su sexenio, si él no ve que ahí hay un problema, claramente no va a cambiar la estrategia de militarización ni de abrazos no balazos y los muertos van a continuar. Yo creo que ese es el principal reto de la próxima presidenta o presidente. El mismo presidente que cuando era candidato, porque Andrés Manuel López Obrador, como luego se dice, Andrés Manuel López Obrador candidato es el principal enemigo de Andrés Manuel López Obrador presidente, el mismo personaje que cuando candidato dijo que iba a bajar en un 50%, en una entrevista, que me lo dijo a mí, el 50% el número de homicidios y que iba a regresar al ejército a sus cuarteles. Es el mismo personaje que ha ido pues acomodando el discurso a una realidad que no se acomoda a lo que él quiere contar. Claro, y aquí lo que veo, primero las dos declaraciones que a ti te dio me parece que son fundamentales. Ni el ejército regresó a los cuarteles, al contrario. Hoy, antes de esta conversación con el presidente, llegaron 2 militares a explicarnos el Tren Maya. No sé qué tiene que ver el ejército con el Tren Maya, pero eso ocurre. Eso es lo que te sugiere, de forma anecdótica, es la enorme presencia del ejército mexicano en cosas donde no debería. Y 2 Bocas, y repartiendo despensas, y un larguísimo etcétera. El ejército está en todas partes, Jorge. Exacto, y yo lo que le decía al presidente es que la militarización no ha generado más paz, que la presencia de más militares no necesariamente ha generado más paz, sino al contrario, más violencia. Y ahora, el problema está, yo veo 2 cosas aquí. Una, que no reconoce la realidad, o sea, son sus propios datos, están matando a miles y miles de mexicanos y él no solo no quiere reconocerlo, sino que no lo va a cambiar. Es decir, podemos descontar que el presidente va a hacer algo y hay que esperar a la próxima presidenta o presidente que entienda el problema. Lo otro que tiene que ver con los periodistas es que en lugar de argumentar y de quedarte en el argumento, debatiendo si tenemos o no razón, nos está acusando a los periodistas, a muchos de nosotros y a otros grupos de tratar de hacer algo en contra de su gobierno cuando en realidad no se trata de un ataque personal, ni un ataque político, sino si lo que queremos es que cambien las cosas en México. Mira, hoy, bueno, tú estuviste en esa conferencia, nada más como un ejemplo muy claro, todo lo que no le gusta al presidente es autoría de los conservadores, de la oposición, de los periodistas que antes callaban, que antes estaban silenciados, como te acusó a ti hoy, Jorge, sin ningún tipo de argumento. Sin ningún argumento, porque efectivamente tú has señalado también a Felipe Calderón, tú, igual que muchos, a Enrique Peña Nieto, es decir, los periodistas pues no se tiene que estar del lado del poder, se tiene que estar del lado de la crítica, Jorge, siempre, pero a este presidente le incomoda particularmente la crítica y te señala a ti de ser un opositor, señala a los que le hackearon un servidor que no pudieron proteger en el gobierno federal de ser los conservadores y que fue Claudio X González, y a los criminales y a los ciudadanos que denuncian pues de ser propagandistas en contra de su gobierno. Claro, entonces es exactamente el mismo tipo de crítica que hace Trump aquí en los Estados Unidos y que hacen otros políticos en otras partes. En lugar de ir contra el argumento y quedarte en el mundo de las ideas, en este caso para mejorar la educación, mejorar la inversión, para particularmente evitar que haya tantos asesinatos. O sea, si tuviéramos un debate ahí, me parece muy bien, pero el momento en que empiezas a acusar
a periodistas y a otros grupos de estar detrás de ti y a tratar de descalificarnos solo para ganar puntos políticos. Eso me parece, eso es muy grave. Es exactamente lo mismo que dice Trump. Lo mismo que hacía Fidel Castro, por cierto. Yo recuerdo llegar una vez con Fidel Castro y antes que nada te preguntaba, ¿y tú de dónde vienes? Yo le decía de Miami y inmediatamente te descalificaba. Lo mismo que hace Trump y lo mismo que está haciendo el presidente. Lo mismo López que dice el Obrador. presidente. A ver, tu pregunta me incomodó. ¿De qué medio eres? Y ahí exhibe, Claro. arriesga a los compañeros todas las mañanas. Y eso es grave. Le di una de las cifras que tú la has repetido varias veces, de acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas o trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en este